Bolivia ha tenido a lo largo de su historia figuras relevantes, pero también las ha tenido muy relevantes. Piensen ustedes en Andrés de Santa Cruz, en Víctor Paz Estenssoro, en Juan Lechín. Una de ellas, de la que se habla poco, que se ha querido más bien olvidar, que ha sido eje de la polémica, que ha sido satanizado particularmente después de la Revolución de 1952, es Simón I. Patiño, el llamado Rey del Estaño. Pero ¿quién fue realmente Simón Patiño? ¿Fue este hombre el que refleja Guedes, la biografía que elogia a Patiño como un gran industrial, como un hombre que amó profundamente a Bolivia? ¿Fue este el de la novela de Augusto Céspedes, El Chueco, Metal del Diablo? Céspedes, que lo llama Omonte y que lo convierte en un verdadero demonio, enemigo de su país y un hombre ávido de riquezas. Intentaremos en este programa desentrañar al verdadero rey del estaño, al verdadero boliviano, transnacional, hombre de negocios, padre de familia, que fue Simón Patiño. De entre los muchos recursos naturales con los que nos ha bendito la tierra y Dios, sin ninguna duda, los vinculados a la minería son los que generaron nuestra personalidad como nación hasta bien avanzado el siglo XX. La plata y el estaño son los dos grandes minerales que protagonizan la secuencia histórica de la época colonial y la época republicana. Patiño tuvo mucho que ver con ello, pero veamos un poco cuáles fueron los elementos que explican ese desarrollo minero del país. El 31 de octubre de 1952, fecha magna en la historia de Bolivia, de América y del mundo entero, en el campo María Barzola, y como un desagravio por tantas masacres, se firma el decreto de nacionalización de las minas bolivianas. De esta manera se enfrentó el Estado boliviano a la llamada rosca minera. La decisión de Víctor Paz Estenssoro de nacionalizar todas las propiedades mineras de la llamada rosca, integrada por Simón Patiño, Mauricio Jóschil y Carlos Víctor Aramayo, marcaba el comienzo de una nueva etapa en la historia de Bolivia. La confrontación, sin duda, tuvo mayor significación en la figura de Simón Patiño, que en 1925 había sido reputado por el New York Times como uno de los 10 hombres más ricos del planeta. Una fortuna que en valores de hoy podría cuantificarse en alrededor de 3.500 millones de dólares. Bolivia nació como república en función de la minería. No es gratuito que en el centro del escudo patrio esté el Cerro Rico de Potosí, la montaña de plata más grande del planeta. Por eso, en 1556 se creó la Audiencia de Charcas. Los españoles supieron que era importante generar una autonomía jurídica para la administración de esa gigantesca riqueza. Durante 3 siglos, el Imperio español se alimentó de la plata de Potosí. Carlos V y Felipe II financiaron gran parte de sus campañas de contrarreforma en la Europa central, así como el sostén de su propio imperio colonial de América. La minería fue el centro de acción de la historia del país. La minería marcó que Potosí se convirtiera en una de las 5 ciudades más grandes del mundo, y que en 1611 tuviese más de 150.000 habitantes, una población parecida a Londres de entonces. En 1825, después de 16 años de sangre y de esfuerzo para conseguir la independencia,
el país nacía exhausto económicamente, con más de 10.000 minas que habían sido abandonadas y con un funcionamiento precario de pocas de ellas. Tardó varias décadas en recuperarse cuando surgen los varones de la plata. Es el caso de Narciso Campero, de Gregorio Pacheco y sobre todo Aniceto Arce. Las grandes minas de plata estaban alimentando parte de la economía del país. Entre 1860 y 1880, Huanchaca se convierte en el punto de referencia más importante de la producción minera de la plata. Eso le da sentido al nacimiento del ferrocarril. El presidente Arce hace confluir sus intereses con los intereses de la patria y construye el primer ferrocarril que vincula a Bolivia con el mundo, Antofagasta-Oruro. La explotación minera, que en la primera mitad del siglo XIX había mantenido los elementos técnicos de la colonia, comienza a transformarse en un proceso de modernización. Sin duda, el ferrocarril es la punta de lanza de ese camino. Pero hay también una nueva visión de lo que deben ser las inversiones, tanto privadas nacionales como extranjeras. Comienza a entrar el capital chileno en varias minas que producen plata en la segunda mitad del siglo. El desarrollo tecnológico logra mayor eficiencia, mayor producción. El precio de la plata, que se había mantenido estable hasta 1865, comienza a descender. Primero, por el descubrimiento de riquísimos yacimientos argentíferos en California. Luego, por la adopción en Alemania del marco único de oro, con lanzamiento al mercado de sus marcos de plata como simple metal. La disminución de la demanda en los países del Oriente y el uso creciente del papel moneda, además de otros factores, generan una caída en picada del precio de la plata. Pero Bolivia tuvo siempre suerte en lo que hace a sus recursos naturales. Cuando terminaba un ciclo, comenzaba otro. Y así como terminó el ciclo de la plata, comenzó el ciclo del estaño. Los recursos naturales han sido siempre una paradoja en Bolivia. Por un lado, la bendición de contar con ellos en cantidades significativas. Por otro lado, la realidad de que los beneficios de esos recursos no han logrado que el país salga de la pobreza, encuentre el desarrollo y sobre todo consiga bienestar para sus ciudadanos. A la vez, hubiese sido imposible pensar en el crecimiento del país y en el mantenimiento del Tesoro General de la Nación sin esos ingresos, aunque fueran en cantidades muy disminuidas al Estado Nacional. La producción de estaño había sido significativa en el mundo a partir del siglo XVIII. El principal productor fue la Gran Bretaña. Luego se sumaron las Indias Orientales, hoy Indonesia, Malaya, hoy Malasia, Australia y otros pocos países. Nunca fue un núcleo de producción masiva en muchas naciones del mundo. De pronto se produce una violenta curva ascendente. ¿Qué explica que el estaño se convirtiera en un metal estratégico importante en la producción y en la industria del mundo? Dos razones fundamentales. El invento de la hojalata, que permitió la producción de miles y miles de toneladas de latas de conserva, creando una nueva dimensión en la conservación a largo plazo de los alimentos. El origen, las grandes guerras del siglo XIX. La segunda razón, el desarrollo explosivo de la industria del automóvil, que necesitaba al estaño como parte esencial de sus aleaciones. ¿Pero qué es el estaño? Un mineral noble cuyo estado más común es el dióxido de casiterita, metal pesado que se funde a 232 grados centígrados y hierve a 2270. Tiene uno de los más amplios márgenes de estado líquido. Es fusible y estable al aire y al agua. Resiste la corrosión y la acción de ácidos orgánicos. No es tóxico y es insípido. Puede ser blando y maleable. Ya se conocía hace más de 2000 años antes de Cristo en lo que hoy es el territorio de Irak. Además de la hojalata y los automóviles, el estaño es un componente de soldaduras. En aleación se usa para bloques de motores, metales para usos hoy espaciales, tuberías, cerámica, barnices, pinturas, peltre, campanas, tubos de órganos, revestimientos diversos, revestimiento en láminas continuas de vidrio. Es en suma un metal con muchos usos que tuvo sobre todo en la primera mitad del siglo XX un papel estelar en el desarrollo de la industria mundial. Pero no en vano se conoció a este metal como Diabolus Metallorum, metal del diablo. En Bolivia el estaño fue mucho más que simplemente un mineral.
tuvo que ver con la política, con la economía, con el destino de la propia nación. La economía de La Plata, desplazada por la crisis, es sustituida por la economía del estaño, lo que permite que los conservadores sean sustituidos por los liberales. Pero no fue en paz ni por la vía electoral, fue por la vía de la confrontación y de la guerra. La guerra civil entre bolivianos, norte contra sur, en 1898 y 99, marca precisamente la importancia crucial que el estaño tuvo para que el primer presidente liberal fuese José Manuel Pando, llevado al poder por los indios aymaras que fueron luego desplazados por quienes serían los grandes terratenientes del altiplano y de los valles. El estaño jugó allí un papel preponderante. La coincidencia se da también en ese año, el comienzo del siglo XX, 1900, cuando se descubre la veta más rica del mundo en dos cerros que se harían famosos, Viallagua y Espíritu Santo. Entre 1860 y 1910, Bolivia vivió fundamentalmente de tres rubros. El tributo indígena, por momentos casi el 50% de los ingresos del erario nacional. Otra paradoja. La sociedad oligárquica que quería construir una nación prescindiendo de los indígenas vivía en gran medida de ellos. Otro ingreso muy importante, el de la goma, que tuvo su momento estelar en la primera década del siglo XX. Allí está la figura de Nicolás Suárez y, por supuesto, la minería. Pero la maldición del estaño significó un país básicamente monoproductor. Los grandes mineros se olvidaron del concepto de diversificación económica. Entre 1900 y 1952, y aún años después, Bolivia sería fundamentalmente un país minero y esencialmente un país estañífero. Esto marcó terribles limitaciones en el crecimiento y el desarrollo de la patria. Los varones del estaño prefirieron el control remoto, el manejo detrás de bambalinas de la política del país. Ni Patiño, ni Aramayo, por supuesto, Hochschild, no ocuparon cargos relevantes en la política del país y menos la presidencia de la República. Pero sin ninguna duda, el superestado minero manejó la política y la economía del país entre el 900 y el 952. Entre 1850 y 1900, la producción mundial de estaño sube de 18.000 a 82.000 toneladas. Es todavía una producción pequeña en relación a lo que vendría, pero Bolivia entonces era insignificante en el contexto mundial de los productores. Entre 1850 y 1900, el país exportaba entre 3.000 y 9.000 toneladas de estaño. Sería a partir del increíble descubrimiento de la Salvadora que el país da el salto gigantesco y se convierte en el segundo productor mundial de estaño. Este cambio dramático se liga con la figura de Simón Patiño. Para encontrarlo, tenemos que ir hasta Santibáñez, en el departamento de Cochabamba. En el año del Señor de 1860, a los 2 días del mes de junio, el teniente de cura de este beneficio de Nuestra Señora de las Nieves de Caraza bautizó solemnemente, puso óleo y crisma a un niño del día, hijo natural de don Julián Abasto y de doña María Patiño. Se le puso el nombre de Simón. Le tocó a Roberto Querejasu descubrir el acta de bautismo en el propio Santibáñez, en lo que entonces se llamaba Caraza, el acta de bautismo de Simón Patiño, que termina con varias de las preguntas de los mitos e incluso de los inventos sobre su origen. Pero vamos a encontrar en Patiño algo más que simplemente el misterio de una infancia poco conocida. Vamos a encontrar la naturaleza del personaje, nacido en el corazón mismo de Bolivia, en Cochabamba. ¿Cómo pudo ese humilde boliviano nacido en Santibáñez convertirse en uno de los 10 hombres más ricos del mundo? ¿Cómo pudo construir un imperio? ¿Cómo pudo trascender el escenario geográfico de Bolivia y conquistar el mundo entero? ¿Cómo pudo tener inversiones en América del Sur, en América del Norte, en Europa, en África y en Asia? ¿Cómo pudo ser el único boliviano en toda nuestra historia que estuvo lado a lado con los más grandes empresarios del planeta, construyendo una transnacional
que le generó también profundo dolor a Bolivia, que no pudo resolver o no quiso resolver el camino de solucionar la pobreza nacional. ¿Cómo se explica esa paradoja? Es lo que intentaremos desentrañar en estos próximos minutos. Nadie, ni el más optimista de los fantaseadores, habría podido imaginar siquiera que la criatura que venía a este mundo en un minúsculo villorrio de uno de los valles de Cochabamba, Santibáñez, que nacía con las mayúsculas desventajas de la bastardía, la pobreza y la humildad de su hogar, iba a ser con el correr del tiempo, sin ayuda de nadie, por su solo esfuerzo, el hombre más rico de su patria, poseedor de una colosal fortuna comparable a la de los magnates mundiales Ford, Rockefeller, Sájarov y Astor. Dueño de empresas mineras, fundiciones, palacios, un banco, representante plenipotenciario de Bolivia en la Corte de Madrid y ante el gobierno de Francia, y que él mismo recibiría de la prensa internacional el título de Rey del Estaño. Hasta el viento agoniza. Si los biógrafos apologistas dicen, como Guedes y Carrasco, que Patiño era hijo de un hidalgo español y de una familia bien acomodada de Cochabamba, Querejazu y Albarracín demuestran lo contrario. Patiño fue hijo natural, y sin duda, ese hecho le debiera dar más mérito porque nació de la nada y construyó una fortuna a puño. De su infancia y primera adolescencia cochabambina, poco se sabe. Su primer trabajo fue como vendedor en Oruro en un pequeño negocio de importación propiedad de Cincinato Virreira. 2 años después, llamado como muchos otros bolivianos por el éxito de La Plata, se traslada a la mina de Aniceto Arce, Huanchaca, y allí trabaja por algunos años, probablemente como laborero. Poco se sabe de ese tiempo, pero es importante porque es su primer contacto con la minería que sellaría su destino. El 1 de mayo de 1889 se casa por poder con Albina Rodríguez Ocampo. Tuvieron 7 hijos. 2 murieron en su primera infancia. El mayor, René, que murió en 1976, tuvo una enfermedad de niño que le impidió continuar un desarrollo mental normal y estuvo recluido durante mucho tiempo en un palacio en Portugal. Antenor, que fue el heredero directo de la fortuna, de la administración de lo que fueron sus riquezas y sus minas cuando él murió. Se casó en primer matrimonio con la duquesa Cristina de Borbón y luego con Beatriz Rivera. Murió en 1981. Graciela, casada con Jorge Ortiz Linares. Un día mi madre dijo que quería casarse y mi padre fue aceptado por don Simón porque era boliviano, se conocía la familia. Eso rompió el hielo porque mi madre se casó en el año 26 y después, pocos años después, se casó Antenor, Elena y más tarde Luzmila. Como muchos de los habitantes de Oruro, el acontecimiento más significativo que le toca vivir a Simón Patiño es la llegada del ferrocarril a la plaza principal de Oruro. Es 1892. Allí está el gestor del ferrocarril, el presidente Aniceto Arce. La historia minera de Patiño tiene que conectarse con un lejano año 1556. Salía de España al mando del adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Juan del Valle, uno de los tantos conquistadores que llegaron a América en busca de fortuna. En 1564, del Valle apareció en las serranías de Charcas, llegó a las tierras de Chayanta y creyó encontrar plata en el cerro Orco Intijaljata. Bautizó al cerro con el nombre de Espíritu Santo, Orco Espíritu Santo. Sin embargo, nunca encontró el metal preciado. Desengañado, abandonó la excavación y desapareció para siempre. Pero el nombre de Juan del Valle permaneció como el nombre de la bocamina donde encontraría la fortuna más grande Simón Patiño. En 1894, Sergio Oporto compra la mina La Salvadora, lo que hoy es un CIA. El 26 de agosto de ese año, Patiño y Oporto forman una sociedad para explotar en partes iguales La Salvadora. Patiño, todavía empleado de Frique, aporta 15,000 pesos equivalentes a $6,000 de hoy.
no adivinaba el gigantesco significado de una inversión que parecía minúscula y que iba a cambiar su vida y la de Bolivia. Entre 1895 y 97, Oporto está en La Salvadora y Patiño maneja la parte administrativa en Oruro. Las cosas no van bien. Finalmente Patiño se cansa y le ofrece comprarle su parte a Oporto. Este descansa porque cree que la mina no tiene futuro y le vende la totalidad de la propiedad. Esa decisión de vida lleva al Nobel minero a dejar para siempre la casa Frique, de la que había obtenido un préstamo para comprar la parte de la mina. Cuando llega a La Salvadora, el inventario no podía ser más pobre. 3 paquetes de cigarrillos, 3 de dinamita, 1 quintal de pólvora, 2 de guías, 2 de carbón, 1 tambor de coca, 4 martillos, tela de alambre, 2 carretillas, 4 lampas. Así comenzó una aventura que parecía no llegar a un final feliz. Los 2 cerros más importantes del estaño boliviano de la primera mitad del siglo eran el Espíritu Santo y Yayagua. En esa zona, entre lo que hoy es Uncía, Catavi, siglo XX y la propia población de Yayagua, habían varias propiedades mineras importantes. La propiedad más pequeña, en la cumbre misma del Espíritu Santo, La Salvadora, apenas 4 hectáreas. Para 1899 Patiño está desesperado. Las cosas van tan mal que tiene que escaparse porque no puede pagarle a los obreros y tiene que volver subrepticiamente para intentar resolver las cosas. Su esposa Albina toma una decisión dramática. Pero ella hace todo por él, vendió sus joyas al principio para darle dinero, más dinero para las minas. Y se traslada con sus hijos a vivir en La Salvadora y a acompañar a Patiño en la aventura. Son años dramáticos para el país. La guerra federal ha estallado. La suerte está echada y en abril de ese año los liberales derrotan a los conservadores y La Paz toma el poder de la nación. Poco después, Pando inaugura 20 años de gobiernos del liberalismo. Despunta el nuevo siglo. Es 1900. Cierto día en que los esposos Patiño están ocupados en la merienda, oyen que el capataz Menéndez viene corriendo hacia ellos dando grandes voces. «Don Simón, venga a ver lo que hemos encontrado. Debe ser plata pura. Es una veta ancha». Al escuchar la palabra plata, Patiño se estruja de angustia. ¿Quién sabe si era la veta que Juan del Valle buscó 3 siglos antes? No podía ser plata, tenía que ser estaño. Patiño ingresó al socavón con mano temblorosa, llevando la pequeña lámpara que alumbraba el camino. Llega exhausto de emoción al paraje donde sus peones Muruchi, González, Miranda y Frías están sentados de cuclillas masticando coca al lado de los pedazos de roca desprendidos con la dinamita. Inmediatamente lleva las muestras a la oficina de Penny y Duncan en Huanuni. Quiere saber qué contenido tiene ese concentrado. El resultado es extraordinario. Las 3 muestras dan 58%, 56% y 47% de estaño puro. Patiño ha encontrado la veta de estaño más rica del mundo. A partir de ese momento, las cosas comienzan a desarrollarse con la rapidez de una espiral increíble. En menos de 5 años, Patiño pasa de ser un modesto laborero minero, propietario de unas pequeñas hectáreas en la cumbre de un cerro desolado, en uno de los más ricos hombres del país. Comienza simultáneamente un largo camino de pleitos con Artigue, con Pastor Sáenz, con Bebín. Empieza Patiño a buscar la compra de las propiedades que están próximas al cerro y logra hacerse con las minas de Minchín y con las minas de Bebín. Pero Pastor Sáenz decide venderle la propiedad de Yayagua a una compañía minera chilena. Los chilenos tienen en ese momento una presencia fundamental en la minería del estaño del país. Hacia 1901, el francés Artigue, que tiene el pleito más fuerte con Patiño, decide tomar la mina. Un grupo de hombres a caballo sube la montaña. Artigue ataca a Patiño, que se defiende con unos pocos rifles y una barricada. Finalmente, logra desalojar a los invasores y controla totalmente la mina. En el periodo 1901-1903, las utilidades de La Salvadora superan los $5 millones, una verdadera fortuna para esa época. En 1903 se instala en Oruro, calle Soria Galvarro 1263. Es
sin duda la casa más lujosa y mejor puesta de toda la ciudad de Oruro y una de las más lujosas de todo el país. Por esos años comienza las exportaciones vía Antofagasta. Le vende primero mineral a Aramayo, que tiene su empresa en Londres. Comienza a modernizarse con un andarivel, una maestranza, teléfono, bombas de extracción de agua, instala motores diésel. El transporte hasta el ferrocarril lo hace en mulas y en llamas. Se preocupa por el robo de minerales, que es ya muy frecuente. La población más cercana a La Salvadora es Uncía, que se convertiría en su centro de operaciones. De allí a Chayapata, la punta de rieles, hace un trayecto a lomo de mula y llama de 65 kilómetros. Por eso, junto con Pastor Sáenz, construye un camino en esa ruta para facilitar el transporte y hacerlo por carreta. Pero Patiño sabe que eso es simplemente un paliativo. Siguiendo el ejemplo de Arce, decide construir un ferrocarril que le permita hacer más eficiente su exportación. De ese modo, en 1921, inaugura el ferrocarril Machacamarca-Uncía, 65 kilómetros que le han costado $5 millones. Por allí pasarían algunos de los autocarriles más célebres de la historia, el Al Capone, por ejemplo. Importa locomotoras y coloca un conjunto de vagones especializados para el transporte de mineral en todas las variantes que tiene una mina altamente desarrollada. El primer ingenio que construye es el de Miraflores. Entre 1900 y 1910, Bolivia está exportando entre 9.000 y 23.000 toneladas. Es un salto gigantesco y en ello han contribuido fundamentalmente La Salvadora y Yayagua. Los gobiernos liberales deciden ser absolutamente abiertos y favorables al desarrollo de la minería privada, tanto los capitales chilenos como los capitales bolivianos. Patiño tiene una relación extraordinaria con el presidente Montes, y varios de sus funcionarios más importantes, senadores, diputados, ministros de Estado, están directa o indirectamente vinculados con el patiñismo. Son administradores de sus intereses y son defensores fervientes en la política de lo que tiene que ver con el desarrollo de la minería. La fortuna del que sería rey del estaño va a construirse sobre la producción y exportación de minerales, pero fundamentalmente en torno a créditos que va tomando de diversos bancos, sobre todo el anglo-sudamericano. En un determinado momento decide hacer su propio banco, el Banco Mercantil, que en 1906 tiene un capital significativo más importante que el conjunto de los bancos bolivianos existentes hasta entonces. En solo 10 años, Patiño ha multiplicado centenares de veces el capital inicial con el que compró la mina a Oporto. En solo 10 años, Patiño se da cuenta que el escenario de Bolivia comienza a quedarle pequeño. Y si está pensando hacer negocios dentro de las relaciones de producción de tipo capitalista, a él no le queda otro camino que crecer o perecer. Y no podía ya crecer en Bolivia. Bolivia le quedaba chiquita. En 1909 viaja por primera vez a Europa. Sería un camino que lo llevaría a residir permanentemente fuera de Bolivia. Su primera inversión europea la hace en la fundidora alemana Zinnwerke Wilhelmsburg. La más importante en Bolivia es la mina de Huanuni. ¿Qué es lo que le está dando la minería en esos años al Estado boliviano? Solo el 3% sobre el total de las exportaciones de la minería. La relación entre las gigantescas utilidades de los grandes productores de minas y el Estado boliviano es ciertamente desproporcionada y no va a cambiar significativamente a lo largo de más de 30 años. Para 1916, Patiño está ya comenzando a integrarse en la economía internacional del estaño más allá de la producción al comprar acciones de la Williams Harvey, la más importante fundidora de mineral de estaño en el mundo. En ese año compra una lujosa residencia en París, en la avenida Foch. El 85% del estaño boliviano entonces se está exportando a Inglaterra. Cuando en 1920 es nombrado ministro plenipotenciario de Bolivia en España y en Francia, ha comprado una casa de verano cerca de Niza,
el castillo Balros en Biarritz, una mansión de altura junto a unos peñascos en Portugal, y es ya amigo del rey depuesto de España, Alfonso XIII. Pero el país de los obreros está despertando. Los primeros sindicatos y organizaciones locales en las ciudades pasan luego a convertirse en sindicatos en las minas, y las primeras organizadas son las de Patiño. El primer conflicto se da en 1918. La máquina perforadora con aire comprimido, los explosivos, el nitrato de amonio, etcétera, etcétera, van a causar estragos en el organismo de los trabajadores. Y es en el gobierno de Saavedra, antipatiñista, pero no necesariamente antigrandes mineros, que se produce la primera gran masacre, la masacre de Uncía. Pero antes del salto a la transnacionalización, Patiño tiene una obsesión. Su actitud personal antichilena es permanente, y lo que él quiere es desalojar a los chilenos de Yayagua, no solamente por razones patrióticas, sino por supuesto por razones de interés económico. Yayagua es una mina casi tan importante como la Salvadora, y él necesita integrar ese complejo. Durante 8 años compra acciones por interpósitas empresas. Usa a ingleses y norteamericanos que poco a poco van comprando parte de Yayagua. Los chilenos no sospechan nada, hasta que un día de marzo de 1924 desembarca en Valparaíso Simón Patiño con su hijo Antenor. Se presenta en la reunión de directorio de la empresa minera en Santiago de Chile y comunica oficialmente que es el propietario mayoritario de la mina Yayagua. Los empresarios chilenos quedan fríos, pero no tienen más remedio que aceptar la realidad. Al día siguiente se acerca a la Bolsa de Valores de Santiago y allí grita ¡Viva Bolivia! Y todos, chilenos y no chilenos, tienen que corear el nombre del país. No está nacionalizando nada, está internacionalizando el capital boliviano. Era el último paso que necesitaba para dar el gran salto. El 5 de julio de 1924, en Delaware, Estados Unidos, crea la Patiño Mines and Enterprises Consolidated Incorporated, con un capital de $50 millones. Entre 1925 y 1930, Patiño consolida su reputación del rey del estaño. Crea la London Tin Corporation, luego la Asociación de Industriales Mineros de Bolivia, que incluye a los grandes productores, Aramayo, Hochschild y la minería mediana. En 1929 cierra el círculo con la creación de la Consolidated Tin Smelters, que es una reunión de las grandes fundidoras de estaño del mundo, presididas por la Williams Harvey, que están fundiendo 85.000 toneladas de estaño, el 40% del estaño fundido en todo el mundo. Ha comprado en Bolivia las minas de Araca, Yoploca, Colabi, Galofa y Canutillos. Es ya un verdadero emperador del estaño en el mundo entero, con intereses no solamente en Europa, América, también en Asia y África. Tiene mucho que ver con la minería de Malasia, que es el primer productor del mundo de estaño. Dice que los capitales extranjeros grandes van a los países del tercer mundo para ser invertidos. Acá en este fenómeno, Patiño, el capital sale de la Salvadora, de Yayagua, de Bolivia, y es invertido en el Asia, en Europa, en el África. Y por tanto esa fortuna, yo creo que le debe mucho a Bolivia. El capital de la Patiño Mines supera varias veces el presupuesto anual del Tesoro General de la Nación Boliviana de esos años. En 1929, la producción mundial de estaño llega a 192.000 toneladas, el doble de las 86.000 que habían en 1900. Es el momento estelar, o parece serlo. Pero en octubre de ese año se produce el famoso crack de la Bolsa de Nueva York. Una situación económica que tendría consecuencias devastadoras sobre la economía mundial y en particular sobre la economía de la minería del estaño y de Bolivia. 1931, 32 y 33 son los peores años en la producción minera del estaño en la historia del país antes de la crisis de 1985.
Es justamente el tiempo en que Bolivia está en guerra con el Paraguay. Es una situación difícil que exige a Bolivia un esfuerzo gigantesco. Podría pensarse que los varones del estaño respondieron adecuadamente en la guerra. Créditos por casi 13 millones de libras esterlinas. El propio Patiño va a donar 2 aviones de transporte para Bolivia y su ejército. Pero hay que recordar que, en cambio, los productores siguen pagando un impuesto ridículo en función de sus exportaciones y en comparación con sus utilidades. La situación es tan grave que es necesaria una medida de emergencia. Patiño es iniciador del Consejo Internacional del Estaño para superar el crack del 29. El objetivo, cuotas de producción, de modo que cada país no puede sobrepasar un nivel y así evitar que una sobreoferta baje los precios de manera dramática. El Consejo Internacional logra estabilizar los precios y Bolivia es uno de los países más favorecidos porque tiene los más altos costos de producción en comparación con el estaño aluvional de Malasia e Indonesia. Pero ¿quiénes son los otros 2 varones del estaño? Aramayo, con una larga tradición en la minería, iniciada por José Avelino en Tupiza en la primera mitad del siglo XIX. Los Aramayo, con Félix Avelino, se convierten en una potencia al principio del siglo, instalados ya en Londres en el tráfico e intercambio de minerales desde Bolivia. Carlos Víctor Aramayo va a tener propiedades que nacieron en el Real Socavón de Potosí, tiene minas en Chorolque, en Caracoles, en Tipuani, y explota además del estaño el bismuto como un producto principal. En cambio, Mauricio Hochschild no es boliviano. Ha nacido en Biblis, Alemania, es de origen judío, ingeniero de minas graduado en Freiberg y doctor en economía. Llega a Bolivia y comienza como rescatista de pequeña escala para convertirse en un gran minero en pocos años. Es dueño de la Unificada de Potosí, entra en Huanchaca, tiene minas en Oruro, en Vinto, en Morococala, en Colquiri. En poco tiempo va a convertirse en una figura fundamental. Cuando en la segunda mitad de los años 30 Bolivia está produciendo entre 25 y 29 mil toneladas de estaño, las cuotas de exportación dan una idea del tamaño de cada empresa. A Patiño le corresponde en 1940 18.000 toneladas, el 48%. A Hochschild, 9.000, el 21%. A Aramayo, casi 3.000, el 7%. A la minería mediana, 4.600, el 13%. Y a la minería pequeña, 2.700, el 11%. Si bien Bolivia es un país fundamentalmente estañífero, no hay que olvidar que está exportando también bismuto, tungsteno, wolfram y antimonio, entre otros minerales. Si los gobiernos liberales habían sido francamente propatiñistas, hasta Gutiérrez Guerra, que empieza a cuestionar la riqueza que están sacando los grandes mineros, Saavedra va a enfrentarse a Patiño. Ante la postura hostil del presidente, por primera vez en su vida Patiño interviene directamente en política. Se reúne en Oruro con la oposición e intenta un acuerdo con Saavedra. El objetivo es colocar a este en una situación difícil, pero el caudillo es poderoso y derrota ese esfuerzo. La iniciativa de Patiño fracasa. Con Siles las cosas no irían mejor. Hay quien dice que el propio Patiño tuvo que ver en el derrocamiento del presidente. El nuevo presidente de Bolivia, Carlos Blanco Galindo, viene de trabajar como gerente de la empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba, propiedad del propio Patiño. Son las primeras confrontaciones entre nacionalismo y la gran empresa. Siles es el creador del grupo nacionalista que sería el germen de un movimiento que terminaría en la nacionalización de 1952. El país herido tras la guerra del Chaco tiene que encontrar un camino, y el camino va a ser el nacionalismo revolucionario. Los primeros escarceos con esta línea los dan Toro y Bush, fundamentalmente el joven presidente, que curiosamente tiene una buena relación epistolar con Patiño. Pero es Bush el que va a determinar la obligatoriedad de la entrega del 100% de las divisas por exportación a los grandes mineros, lo que genera una grave confrontación. La obligatoriedad de depositar las divisas en el Banco Central de Bolivia, que es una medida de Bush, va a afectar una pequeña parte del imperio Patiño, la que está en Bolivia.
pero eso nada tiene que ver con el otro gran imperio que está en el mundo. En un momento dramático, en el gabinete, Bush pide la pena de muerte para Hochschild, que es el más crítico para la medida tomada por el gobierno. El gabinete le implora perdón y finalmente el presidente Bush decide ser flexible y perdonar a Hochschild. Hermann Busch se suicida en agosto de 1939, en medio de las brumas y la oscuridad sobre cuáles fueron las razones que lo motivaron a tomar esa decisión. Pero ¿qué pasa con un país que fundamentalmente vive de la producción minera? ¿Por qué no tiene fundiciones en su propio territorio? ¿Por qué Patiño, Hochschild o Aramayo, pero fundamentalmente Patiño, no deciden ir a una fundición en territorio del país? Hay muchos argumentos. El problema de la altura, la falta de tecnología, la distancia con los centros de exportación, pero ningún argumento es contundente. Ya habían fundiciones, la de Peró, la de Mariano Peró, y eso está desmintiendo todo el argumento que tiene Patiño. Acá, en el fondo, lo que se está discutiendo no es si se puede o no fundir. A Patiño lo que le interesa es el valor agregado que genera la fundición. El valor agregado generado en Bolivia tendría que dejar algo en Bolivia. No, pero a él le interesa que ese valor agregado vaya a generar otras fortunas más allá de nuestras fronteras. La realidad es que Patiño tiene el control mayoritario sobre el proceso de fundiciones fundamentalmente en Inglaterra. Él no tiene ninguna razón económica para llevar una fundición a Bolivia. Recién en 1970, tras el contrato firmado por Obando, Torres inauguraría una fundición de estaño. Era ya demasiado tarde, se había perdido mucho tiempo y muchos millones de dólares en el esfuerzo. Patiño, tras un incidente de salud en 1923, radica definitivamente fuera de Bolivia. Primero en París, la ciudad en la que habita más tiempo, en una gran residencia en los Campos Elíseos. Siempre venía con mi abuela y los domingos fuimos siempre, cuando ya éramos un poco más grandes, 7, 8 años, a comer con ellos a mediodía, a almorzar, en su gran casa que estaba a 50 metros en la que tocaba a nosotros. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, se distancia de Alemania y prefiere trasladarse a los Estados Unidos. Allí viviría durante muchos años en el Waldorf Astoria. Es un hombre ya mayor, supera ya los 80 años de edad. Tiene un carácter fuerte, una intuición extraordinaria. Es a través de su intuición que se han encontrado las más importantes vetas y desarrollado mejor la tecnología de ingenios extraordinarios como el de Katabi. Patiño es un hombre que quiere controlar todo al milímetro. Exige correspondencia diaria a quienes están gerentando sus minas en Bolivia. Mi abuelo ha exigido siempre toda la vida que se habla español en su casa. Y a los invitados todo no quería, sabía el francés, sabía un poco de inglés, y el francés lo conocía bastante bien, pero él exigía siempre que todo el mundo hablara español. No había manera de hablar otra cosa. Si querían decir algo que yo no entiendo, le decían quechua, porque yo no tenía una palabra de quechua. Las condiciones de vida de los mineros bolivianos son difíciles, son duras. Entrar y perforar en una mina es una tarea que lleva un sacrificio gigantesco y cuesta finalmente la vida. El aumento de salarios, la situación de las palliris, el trabajo de los niños, la jornada de 8 horas fueron las demandas y las reivindicaciones permanentes de un sector de trabajadores cada vez más politizado y consciente de sus derechos. Y yo diría que ese movimiento sindical que se fortalece, porque nace antes, pero que se fortalece en este periodo del que nos estamos ocupando, está a la altura del enemigo de clase al que debe combatir. Arrancarle un centavo de incremento salarial a un gigante como es Patiño necesita de gigantes en el movimiento sindical. Y por esa razón, ese movimiento sindical va a ser el protagonista central de la insurrección del 52.
Esta confrontación no resuelta y en tensión permanente llega a un punto crítico en 1942. Allí, una manifestación de obreros que están reclamando un aumento del 100% de sus salarios a la mina Patiño van a ser brutalmente reprimidos por el ejército. Se conoció como la masacre de Catavi en los campos de María Barzola, donde murió precisamente una mujer de ese nombre. Mi padre murió en las minas sin curas ni protección. Olor a sangre minera tiene el oro del patrón. Han pasado ya muchos años desde que Patiño en 1947 intentara sin éxito volver con vida a Bolivia. Tantos de la tesis de Pulacayo y la confrontación de gran magnitud entre obreros y empresario. Tantos desde que ese empresario transnacional fuera nacionalizado en su propio país, pero no perdiera su poder. Han pasado ya tantos años desde la nacionalización de las minas. Ha pasado mucha agua debajo del puente que nos permite mirar éxitos y fracasos, crítica y elogio. Como decía Edgar Ramírez, Patiño no fue ni demonio ni ángel. Fue un hombre de su tiempo, con una visión de las cosas que generó consecuencias en esta historia sin duda desgarradora del desarrollo económico, político y social de Bolivia. En la década de los años 20, Simón Patiño se alejó de Bolivia para siempre. ¿Cuán lejos o cuán cerca estuvo Patiño de Bolivia? ¿Cómo podemos encontrar su personalidad y su vinculación con la tierra en las obras que dejó aquí? Sobre todo aquellas que estuvieron referidas a su vida familiar o al esfuerzo de acercarse en la construcción de grandes espacios para vivir, espacios que casi nunca utilizó, que conoció su esposa y conocieron sus hijos, que hoy conocen sus nietos y que hoy conocen Bolivia. En el momento de su máximo esplendor, Patiño construye monumentos en Bolivia para sí mismo, para su familia y para demostrar su poder y riqueza. El Banco Mercantil de Cochabamba tiene un departamento con aposentos trabajados en estilo japonés, persa, griego, ecléctico, un poco remedando los grandes palacios europeos. Hablaba de mi abuela, doña Albina, la quería muchísimo. Eso se ve en todo, porque la primera cosa que hizo cuando vivía aquí en el Banco Mercantil, en Cochabamba, iba los domingos con los caballos y las hijas y doña Albina y fueron a hacer un picnic en Pairumani. Cuando llegó dijo, bueno, esta pequeña casa la vamos a destruir y vamos a hacer una casa aquí grande al medio, que le llamamos Villa Albina, en nombre de su esposa. La hacienda de Pairumani tiene un doble objetivo: el homenaje a su esposa Albina y la demostración de que es posible el desarrollo agropecuario de alto nivel. Compra ganado Holstein y Shorten, ovejas Berkshire, Yorkshire y Merino español, potros y yeguas berberiscos. Produce leche pasteurizada. Allí está Villa Albina y allí estaría también su mausoleo, el lugar que él había destinado para morir.
1927 construye el Palacio de Portales, un palacio que trata de imitar lo que hicieron los grandes millonarios en Europa y América, más lujoso que su propia residencia en París. Irónicamente, no conoció jamás el Palacio Portales. Estuvo pocas veces en Pairumani y casi nunca en el edificio del Banco Mercantil. Pero en contraste, Bolivia está yendo hacia una línea revolucionaria. Ha llegado al gobierno en los años 40 el presidente Villarroel con el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Se crea la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y en 1946 la famosa tesis de Pulacayo. El texto dice: nuestra lucha contra los patrones es una lucha a muerte. Tenemos que armar a los trabajadores. Toda huelga es el comienzo potencial de una guerra civil y a ella debemos ir debidamente armados. No aceptamos tregua en la lucha de clases. Nuestro objetivo es la expropiación de los expropiadores. La tesis de Pulacayo está avanzando y adelantando lo que sería la Revolución Nacional y la nacionalización de las minas. Pero el multimillonario que pasa su vejez en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York tiene nostalgia de su patria. Y mi abuelo vivía en Nueva York en el mismo hotel que nosotros, en el piso 34, y nosotros éramos el piso 40. Era muy cariñoso. Me dijo un día: usted debe probar el vino, es bueno para la salud. Le dio media copa. Mi abuelo estaba furioso. Dijo, doña Albina dijo: no puedes dar vino a un chico, tiene 13 años solamente. Los miles de millones de dólares no van a compensar el deseo de volver al Valle de Cochabamba, donde quiere pasar sus últimos días. Le pide al médico ir a Bolivia. Para ello se traslada a Buenos Aires. Allí vive en el Hotel Plaza varios meses, con su familia, con sus hijos y con sus nietos. Y dijo: vamos a ir a Bolivia. Y el doctor Cosio dijo: pero don Simón, usted no puede ir a Bolivia. No vamos a llegar ni a La Quiaca. Su corazón no lo permite. A pesar de sus esfuerzos, Patiño morirá en Buenos Aires. El 20 de abril de 1947 muere mientras duerme. Su deseo, sin embargo, es volver al país. Un tren expreso contratado al efecto se traslada desde Buenos Aires hasta Cochabamba. Pasa por Villazón y la gente humilde del pueblo mira pasar ese convoy que lleva al hombre más rico de Bolivia a su última morada. En la Catedral de Cochabamba recibe el último homenaje eclesiástico y del pueblo. He ido aquí en 47 para el entierro. Era muy emocionante porque el pueblo lo recibió muy bien. Y es trasladado a Villa Albina, donde está su mausoleo trabajado en mármol de Carrara con obras de escultores italianos que están trasladando un pedazo de Europa y Egipto al centro de Bolivia. Faltan todavía 5 años para que el 9 de abril de 1952 se produzca una insurgencia popular y para que el 31 de octubre de ese año se termine el superestado minero. Patiño, que intuía esa medida, nunca vio la nacionalización de sus minas. Yo no creo que esa fortuna se haya hecho por obra y gracia de una deidad, del diablo, ni por un ángel, sino por las circunstancias que rodeaban al negocio minero en la primera década del siglo XX. Patiño es un hombre de su época, un hombre de negocios, un hombre que se hace por su propia visión, pero esa visión está a contrapelo del país. Él quería mucho a Bolivia.
ha hecho esos palacios mucho más bonitos que los que tenía en Francia. Lo mejor lo quería por este país. Y ha hecho su mausoleo en Pairumani porque ahí quería terminar su vida. Me emociona mucho hablar de él porque este país no ha reconocido lo que ha hecho para Bolivia. Ojalá hoy día están comprendiendo que solo quería el bien del pueblo boliviano. Simón Patiño, el más grande industrial de la historia de Bolivia, concebido como enemigo por el Estado boliviano que hizo la revolución, admirado por el empresariado años después, hombre controversial, estuvo al lado del metal del diablo y con el estaño y ese metal vivió y murió. Tal la gloria, tal la tragedia de un hombre y un metal. Simón y Patiño, un sinónimo con el estaño, el metal del diablo. Un hombre que se convirtió a lo largo de los años en el más grande industrial nacido en Bolivia. Un hombre al que se confrontó con su tierra y sus intereses. Un hombre que fue capaz de construir un imperio y quizás no fue capaz de entender las necesidades más profundas de su sociedad y de su patria en cuanto a lo que él podía aportarle. ¿Puede alguien vinculado al capitalismo actuar de otra manera? ¿Puede manejarse desde el punto de vista de la ética otra visión en el ámbito de la empresa? Esa es una de las preguntas fundamentales y fue uno de los debates ideológicos a lo largo de todo el tiempo en que Patiño se desarrolló como uno de los gigantes de la industria mundial. Más allá de esos elementos está la paradoja, está el blanco y el negro, tan difícil de discernir. Uno no puede dejar de admirar al gran industrial, al más grande del país. No puede dejar de preguntarse con dolor por qué en ese contexto no apoyar más a una nación que tanto necesitaba y que tanto necesita. El juicio final sobre Patiño tiene otra dimensión, una dimensión que lo vincula al país. Lo que sí no podemos hacer es olvidarnos de su existencia. Patiño fue, sin ninguna duda, un hombre esencial para entender la Bolivia del siglo XX.